¿Listo? Listo, entonces empezamos. Buenas noches, bienvenidos con todos. Esta es la asesoría de física de la unidad 3, semana 1. ¿Sí mira mi pantalla? Sí, Sí, licenciada. sí se mira, sí se mira. Ahora sí. Listo, entonces sigamos. Soy la licenciada Susana Vargas, su docente de física. Y el día de hoy me parece que llevamos 12 de marzo del 2024. ¿Listo? Entonces, la reflexión del día de hoy dice, todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. A ver, interiorice en su vida. Le repito, todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. ¿Alguien que nos quiera decir su aporte, hacer su aporte en esta reflexión? Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas justamente este mensaje más o menos es lo que dijo la compañera anterior sobre qué tan difícil estaba el examen, pero que ella se sentía contenta porque lo había logrado. Ella estaba muy agradecida. A veces nosotros solo nos fijamos en las cosas grandes y no nos fijamos en las cosas pequeñas que logramos cada día y que son muy importantes, ¿no? Son importantes para poder lograr lo más grande. Y a veces de eso no le prestamos atención. Eso, licenciada. Exacto, sí, que sí, como decía, ¿no? Dice, yo me saqué 7, pero estoy feliz porque ya logré hacerlo y estoy contenta por lo que sigo aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, sí, son cositas pequeñas que a la larga van haciendo una cosa grande. Entonces, entre las cosas pequeñas, por ejemplo, el beso de sus hijos, por ejemplo, en la mañana, el saludo en la mañana de las personas que nos rodean. Entonces, son cositas pequeñas, pero llenan, ¿no es cierto? Llenan su corazón, llenan su vida. El encontrarse por la calle, por ejemplo, con alguien que no había visto hace tiempos, solo el hecho de saludar, de sonreír, esas son cosas pequeñas que tiene la vida, pero cuentan mucho y se nos va ensanchando el corazón, agrandando nuestro corazón, que eso al final es lo que cuenta. No, no es que me gano la lotería, me gano un televisor, me gano esto, me gano el otro y por dentro estoy mal, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en esas cosas pequeñitas que nos dan alegría. Y tratemos de nosotros también ser esa cosita pequeña que haga feliz a la otra persona. Entonces, palabras de aliento, palabras de vida. Dígame. Es verdad, licenciada Susana, es muy cierto. Hay que ser agradecidos con esas cosas pequeñitas, en especial levantarse y dar gracias a Dios antes de comer, agradecer por ese plato de comida que tenemos en la mesa, abrazar al que está al lado, decirle cuánto lo amamos, a nuestros hijos en especial. Es maravilloso respirar. Yo vivo en el campo, me encanta la naturaleza y agradezco día a día por eso, porque yo entendí que si no agradecemos por esas cosas, pero que parece que no hay o que no existen, pero ahí están. Y gracias a todo ese complemento es que tenemos tantas cosas maravillosas y deseamos tantas cosas grandes para alcanzar o hacerlas, pero no somos agradecidos. Muchísimas gracias. Eso nos falta, ¿no es cierto? Nos falta ser agradecidos. Sí, condescendientes, empáticos, tolerantes, todas esas cositas, ¿no? Con nuestro prójimo, porque a veces vemos a una persona, oh, no, ya, mejor no era de verla, ¿verdad? Entonces sí nos falta todas esas cositas, pero poco a poco vámonos puliendo para ser mejores cada día. ¿Sí? Listo, muy bien, muy bien. Entonces pongamos en práctica e interioricemos y seamos siempre mejores personas. Muchas gracias por los aportes. Entonces entramos ya en materia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Si vieron la guía, ¿no es cierto?
Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos. De pronto ustedes me dan clases a mí de los circuitos eléctricos porque, en especial los hombres, no digo que las mujeres no podemos, no, pero no nos metemos mucho en eso. En hacer una instalación en la casa, por ejemplo. Yo no he hecho, les soy sincera, no he hecho, pero hay otras personas que sí. A ver, pongamos aquí el interruptor, acá el alambre, acá lo prendemos, acá lo cogemos, acá tierra, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, ustedes saben más que uno. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos conectados entre ellos por los que circula la corriente eléctrica. Facilito, ¿no es cierto? Conjunto de elementos conectados. Como les dije, ustedes pueden alzar a ver a sus focos y van a ver que esos es un conjunto, ¿no es cierto? Tenemos un foco, dos focos, tres focos, los que tengan, y por ello circula la corriente eléctrica y se prenden cuando nosotros presionamos el interruptor o ponemos el alambrecito del enchufe, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Facilito los circuitos eléctricos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Para qué sirven? ¿Qué nomás hay? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, dice las características. Mire, entonces, ahí está un circuito hecho a mano. Yo les iba a hacer de foro esta partecita, pero me dijeron que de pronto no puedan conseguir los materiales, entonces ya no les hice hacer un circuito. ¿Ya? Las características. ¿Cuáles son las características? ¿Qué dice? Primerito dice que es siempre un camino cerrado. Si está abierto, no correría la electricidad, ¿verdad? La corriente no camina por ahí. Entonces, dice, es siempre cerrado. Y usted puede darse cuenta en el dibujito, mire, todo está cerrado. No hay una partecita que esté libre, ¿ya? Segundo, ¿qué dice? Un circuito eléctrico siempre contiene al menos una fuente de energía. En este caso, ¿cuál es la fuente de energía? La pila. La batería. Pila, o batería, ¿sí? En otros va a ser un motor. ¿Ya? En el caso de que usted le conecta una grabadora, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ese generador de energía? ¿Sí? Luego dice, los elementos eléctricos incluyen una fuente de energía controlada y otra incontrolada, resistores, condensadores, inductores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, si es que se hace un circuito grande, tendrá todo esto. Pero nosotros, como vamos a ver solamente lo básico, entonces no necesitamos tantas cosas, ¿no es cierto? Y ya les vamos a ver luego. ¿Qué más dice? En un circuito eléctrico el flujo de electrones tiene lugar desde el terminal negativo al positivo. Una pila o una batería siempre tiene un lado positivo y un negativo. Y usted puede darse cuenta aquí también en la pila o en la batería. Mire, aquí está el negativo, el menos, y acá está el positivo. Entonces dice que el flujo de electrones tiene lugar desde el terminal negativo. Entonces, desde aquí hasta el positivo que está al otro lado. ¿Ya? Pero, en cambio, el sentido del flujo de la corriente es del terminal positivo al negativo. Y mire, por eso lo prende de acá los foquitos, ¿no es cierto? Entonces, la corriente viene desde aquí, camina, 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 usted lo prende, viene para acá y se prende un foco, viene para acá y se prende el otro foco. ¿Sí? Listo. Y por último dice, el flujo de corriente provoca una caída o diferencia de potencial en los distintos elementos. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la caída o diferencia de potencial en los ejercicios que vamos a hacer. Listo. Entonces ya sabemos las características del circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces, vamos más allá. Usted, cuando le manden a dibujar un circuito eléctrico, no me va a poner con foquitos, así tal como estaba el anterior, ¿no es cierto? Para eso nosotros tenemos ya las herramientas a utilizar cuando vamos a dibujar el esquema de un circuito eléctrico. Mire, por ejemplo, la batería, ¿cómo está representada? Aquí está, digamos, gráficamente como es, pero acá está ya con elementos que son de los esquemas de los circuitos electrónicos. La batería se representa con estas dos liñitas. Mire, una más grande, otra más chiquita y la otra es más gruesita también.
Los focos, usted no tiene que dibujarlos así amarillos, sino los dibuja como están acá, un círculo y una X en la mitad. ¿Sí? Entonces, ese circuito eléctrico se puede representar gráficamente mediante un esquema eléctrico y tiene componentes activos y componentes pasivos. Como ya le dije, no vamos a meternos tanto en los componentes activos y pasivos, pero sí vamos a necesitar solamente lo básico para hacer nuestros circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que los componentes activos son aquellos como los semiconductores, los diodos, las pilas, las baterías. De ahí solamente cogemos unos pocos. Y los pasivos dice que son las resistencias, los capacitores, los inductores. Esto en dibujo, para el esquema, mire, utilizamos esos dibujitos pequeñitos, ¿ya? Entonces, como yo le decía, por ejemplo, acá está la pila, mira, ¿cómo representa la pila? ¿Cómo representa un foco? ¿Cómo representa una resistencia? Puede ser así de arriba abajo zigzag o también así con esto, con un rectángulo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuestros circuitos, de todos estos, y también hay más, vamos a utilizar unos 4. La pila, la bombilla, la batería, que casi es igual que la pila, la resistencia y creo que nada más. ¿Ya? Pero usted ya sabe que hay más elementos que nos ayudan a hacer los esquemas de un circuito eléctrico. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Pregunte, si desea, pregunte. Si no, seguimos. ¿Ya? Entonces, aquí están los dibujitos. Y luego tenemos ya, ¿qué es el circuito en serie? ¿Sí ha oído hablar de los circuitos en serie? Sí. ¿Sí? Primero, en su casa, circuito en serie. ¿O no hay? Las luces. Las luces luces? navideñas, las luces navideñas. Los foquitos de Navidad dicen. Ya, ¿por qué sabemos que son en serie? Porque si se daña uno, se daña todo. Y si se lo arregla ese, se puede funcionar todo. Bien. Exacto, ya ve que sí somos medios electricistas, ¿no es cierto? Exacto, entonces el circuito en serie más o menos tiene su esquema así. Mire, aquí está ya la pila, aquí están las resistencias, pero traducido a los elementos que le acabé de dar, tenemos así. La pila se la representa con las dos líneas que le dije, las resistencias con esas líneas en zigzag, y aquí hay, por ejemplo, 3. ¿Ya? ¿Qué es un circuito en serie? Es aquel que tiene conectados sus elementos uno a continuación de otro, como usted decía. Si se daña uno, se dañó todo. Qué pena, se acabó las luces de Navidad, así era, ¿no es cierto? La sarta de 100 luces se acabó porque uno no valía. Y a veces tenemos que estar uno por uno. ¿No será este? No. ¿Será este? No. ¿Será este? No. Hasta acabar con los 100 focos. ¿Alguien me decía algo? Sí, actualmente el circuito en serie también viene siendo las luces LED de las televisiones, que también si uno falla, ya no prende. Ya, listo. Ahora ahora han salido los focos LED, ¿no? En todo lado tenemos los LED, los focos que se ponían antes. Primero empezaron, bueno, es que teníamos antes. Luego vinieron los ahorradores, que era a base ¿de qué es? De gas, de un gasecito que se le ponía adentro, y ahora tenemos los LED. Ahora todo es LED, ¿no es cierto? Las luces LED de las televisiones en plasma, por lo general, si una regleta falla, la televisión ya no prende. A eso voy. Ya. Es igual que los focos que usted está diciendo de los navideños. Exacto, muy bien. Entonces vamos a ver las características de un circuito en serie, aunque ustedes ya lo dijeron, ¿no es cierto? Entonces dice, en este circuito la corriente que circula por sus elementos es la misma. La corriente es la misma, no es que aquí tenemos 5 y acá tenemos 10, no, dice que es la misma. Por lo cual, al retirar o quitar elementos, se interrumpe el paso de corriente, ¿ya? Entonces, la corriente en el lado, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, y si tenemos varias, entonces ahí va a estar siempre igual la intensidad de corriente.
¿Ya? Y esto nos sirve para hacer los ejercicios, así que irán ya anotando en otro ladito. La unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional es el amperio. Usted ya lo sabía también esto. Segundo, tenemos que el voltaje a tensión, o también llamada diferencia de potencial total de todos los elementos de un circuito, es la suma de una de las tensiones o los voltajes de cada elemento. Es decir, si queremos sacar el total del voltaje, ¿qué hacemos? Sumamos el 1, sumamos el 2, sumamos el 3 y los que haya. ¿Sí? Vamos, siguiente. La unidad de voltaje en el sí es el voltio, ya lo sabe también. Seguimos. La resistencia total o resistencia equivalente de todas las resistencias conectadas en serie es la suma de cada resistencia, parecido a la anterior, ¿no es cierto? Si tenemos que sacar la resistencia total, entonces sumamos todas las resistencias, R1 más R2 más R3, etcétera, etcétera, etcétera. Miren. Listo. Y la unidad es el ohmio. También lo sabíamos. Entonces, con estas tres características, nosotros ya empezamos a hacer los ejercicios y también va a ver que son fáciles porque ya los valores no son extremadamente grandes como cuando poníamos los números elevados a la menos 4, a la menos 5, a la décima, etcétera, etcétera. Estos son números más pequeños. ¿Ya? ¿Listos para hacer los ejercicios? ¿Estamos listos? Sí. Ya, entonces calculadora, aunque ya les digo, como son números pequeños, no necesitamos mucha la calculadora. Listo, pero atención, ya empezamos. Veamos qué nos dice el primer ejercicio. Dice, 3 resistencias se asocian en un circuito en serie y se alimentan con una pila de 6 voltios. Calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito y las caídas de voltaje en las 3 resistencias. Este es parecido a uno de la guía. ¿Ya? Usted lo puede comparar después, solamente cambian los datos. Listo, entonces ahí está el dibujito, mire. Ya le dije, ¿no? Y el esquema de este circuito. Entonces dice 3 resistencias, aquí tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La una es de 10, la otra es de 15 y la otra también es de 15 ohmios. ¿Ya? Están en un circuito en serie, mire, uno está detrás del otro, ¿sí? Y se alimentan con una pila de 6. Aquí está la pila de 6, las dos liñitas que le dije, pila de 6. Calcular la intensidad de corriente que circula y las caídas de voltaje. Ya vamos a ver cómo calculamos la caída de voltaje. Listo, dígame los datos, dícteme los datos. 10, 15 y 15. Ya, R1 es 10, R2 es 15, R3 es 15 y B es igual a 6. Listo, ¿no es cierto? Ya, la incógnita. ¿Cuál dice que es la incógnita? ¿Qué nos pide? Los amperios. La intensidad de corriente que viene en amperios, muy bien. ¿Y qué más nos pide? Para calcular la caída de voltaje. La caída de voltaje. Ya. Entonces, vamos a ver qué fórmulas utilizamos. Para estos ejercicios siempre vamos a anotar 3 fórmulas. ¿Cuáles son estas? La de las resistencias totales, que ya les dije, ¿no? Que era igual a R1 más R2 más R3. ¿Cuál más tenemos? La intensidad de corriente, que era igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Y acuérdense que este es en voltios. Y por último vamos a tener el voltaje, que es igual a I por R, que sale de la anterior fórmula, ¿no es cierto? Intensidad por resistencia. Y esta nos da también ¿en qué nos da? ¿Qué unidades tiene? Voltios, ¿no es cierto? Listo. Entonces, para calcular el I que nos pide, tenemos que sacar primerito el total de las resistencias. ¿Cuándo
¿cuánto será el total de resistencias? 40. ¿Seguro? 40. Tres resistencias. 40 Ya, amperios. entonces, 40. resistencias, dice resistencias ohmios. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y eso nos da 40 ohmios. Ya, después, ¿qué hacemos? Sacamos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente nos dice que es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje en este circuito? 6. 6. 6. ¿Y cuánto nos salió la resistencia? 40. 40. Entonces, hacemos la división de 6 para 40. ¿Cuánto nos da 6 para 40? 0,15 amperios. 0,15 amperios, ¿no es cierto? Sí. Listo, ya tenemos los dos datos que necesitábamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Las caídas de voltaje, porque ya tenemos el voltaje ya que nos pidieron, ¿no es cierto? Perdón, ya tenemos la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Ahora dice las caídas de voltaje en las tres resistencias. Es decir, si usted saca el foquito de la R1, también tiene que darnos lo mismo, no lo mismo, sino que esa es la caída de voltaje. En la R2 igual, utilizamos con esa resistencia y en la R3 esa resistencia. Entonces tenemos que sacar las tres caídas de voltaje. ¿Ya? Entonces, voltaje quiere igual a intensidad por resistencia. Si la intensidad nos salió 0,15 y la resistencia nos salió de la primera, ¿cuánto es la resistencia de la primera? 10 ohmios. 15 amperios. 0,15 amperios. 10. Mire, acá está. R1 es igual a 10. ¿Sí? Porque vamos a sacar de cada uno, de R1, de R2 y de R3. ¿Ya? Pero la intensidad sí es la misma. ¿Ya? Entonces, la intensidad de 0,15 por 10 de la primera da 1,5. Ya, ahora, el voltaje 2, ¿cuál será? La caída de voltaje 2, ¿cuánto será? 15 por 15. 0,15. 0,15 por 15. Y la caída 3, ¿cuál será? Igual 15. Igual. No sale 15. ¿Qué multiplicamos? 15 por 0, 15. 15 por 0,15. Acuérdese que estamos sacando el voltaje y el voltaje nos dice I por R, es decir, intensidad por resistencia. La intensidad sacamos que de todos era 0,15. Entonces, este valor sacamos 0,15 y multiplicamos por cada una de las resistencias. Si la primera es 10, la segunda es 15 y la tercera es 15, entonces nos van a salir esos valores. ¿Sí les salió esos valores? ¿Sí? Sí, Acuérdense que son decimales, no 0,15. Ahora, el principio también de esto nos dice que el voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Nosotros tenemos aquí el voltaje del voltaje 1, 2 y 3 y tenemos el voltaje total. ¿Será que sumando nos da el voltaje total y es igual a este que nos da la pila? Súmelo. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sale 6. ¿Bien? Entonces de ahí usted puede darse cuenta que en verdad está bien, ¿sí? Porque las caídas de voltaje, si la suma, va a darle el valor del voltaje total, que usted tiene 6, ¿verdad? ¿Ya? Pregunte, ahora sí pregunte. No está difícil, ¿no es cierto? Pero tenemos que darnos cuenta. Y con el esquema, para hacer los ejercicios, cuando ya hagan el deber que va a ser la otra semana, por favor, saquen los datos, la incógnita, las fórmulas
y la solución háganle así. No se olviden del esquema, porque con el esquema usted va entendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, por ahí me dijeron 1.5. Entonces, no hay ninguno 1.5. Era 0,15, ¿no es cierto? Y si usted pone bien los datos, hace bien el esquema, le va a ir bien en la solución. ¿Ya? ¿Pregunte? ¿No hay preguntas? ¿Todo chévere? El segundo hace usted, entonces, ¿ya? Dice, determina la resistencia total, la corriente del circuito y el voltaje en la resistencia 2. Solo queremos en la resistencia 2, ya no queremos en todas las resistencias, solo queremos en la 2. Listo, mire, ahí está el esquema. Ya como le decía, ¿no? Las resistencias en zigzag, el voltaje está en 2 liñitas. Ya. Listo. Entonces, empecemos con los datos. ¿Quién me dicta los datos? Siete ohmios. Ya, ¿pero qué es 7? Resistencia 1. Exacto. Entonces, resistencia 1 es igual a 7 ohmios. ¿Qué más? Resistencia 2, 4 ohmios. Listo. Ya, siga. Resistencia 3, 7 ohmios. Muy bien, siga. Resistencia 4, 7 ohmios. Muy bien. Entonces tenemos ahí resistencia 1, 2, 3 y 4 con los valores. Los valores eran 7, 4, 7 y 7, ¿no es cierto? Se repite el 7. Ya, y tenemos el voltaje que es, ¿de cuánto es la pila? ¿De cuánto es el voltaje? 50. De 50 voltios, 50 ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a sacar las incógnitas que nos pide la resistencia total y el voltaje en la resistencia 2. Pero para sacar el voltaje en la resistencia 2, debemos sacar la intensidad de corriente. Por eso ahí hay 3 incógnitas. Como le dije, las fórmulas siempre van a ser las mismas y de ahí vamos a sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacamos primerito? ¿Qué hacíamos primerito, se acuerdan? Sumar, dicen. ¿Sumamos qué? Suma de resistencias. Las resistencias. ¿Cuánto sale la suma de resistencias? A ver. 25. 7 más 4, 11. Más 7. 18. Más 7 por 7. 10, 21, más 4, 25 ohmios. Ya, muy bien. Así de rápido. 7 por 3, 21 más 4, 25. 25 ohmios. Ya le dije, son pequeñitos, ya no necesitamos ni calculadora. Ya, luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos las resistencias totales. Luego, ¿qué hacemos? Se divide el voltaje por la resistencia. Sacamos la intensidad. La intensidad es el voltaje sobre la resistencia. Saquemos. ¿Cuánto sale? 50 dividido para 25 ohmios. ¿Cuánto? A 2 dicen. A 2, muy bien. 50, no hay cero. 50 para 25. Haga de cuenta, $50 para 25 personas a 2. ¿Ya? Entonces sacamos ya la intensidad de corriente. Ya tenemos las resistencias, la intensidad de corriente. Ahora sí dice, solamente quiero el voltaje en la resistencia 2. ¿Qué hacemos para sacar el voltaje en la resistencia 2? Multiplicamos intensidad por El resistencia. amperio por ¿Ya? la resistencia 2. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 2 por La resistencia 2 está acá, verá. ¿Cuánto sale? 8. 8. ¿Seguro? Así de fácil, mire. Entonces, solamente queremos en la resistencia 2. La resistencia 2 es igual a 4. Y la intensidad de corriente era 2. 4 por 2, 8. Y se acabó el problema. Qué facilito, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. Ya ve, y usted ya lo sacó ya. Y sin nada de calculadora. ¿Ya? Un aplauso para ustedes porque ya lo pueden hacer, ¿ya ve? Ir anotando las fórmulas para que no se haga lío al final.
vamos al tercer ejercicio y también lo hace usted solito porque ya sabe. Dado el siguiente circuito, calcular la intensidad y la caída de tensión en cada resistencia. Aquí sí le piden cada resistencia. Hace rato fue solamente en la 2 y hace rato sí creo que fue en cada una. ¿Ya? Vamos a ver el circuito. Mire, ese circuito tiene 3 resistencias. Ahí está. El voltaje tiene de 24. Listo. ¿Cuáles son los datos? Dicte. Dos, cuatro, 1, 2. Resistencia 1 es igual a 2. Y resistencia 3 igual a 6. Muy bien. Voltaje es igual a 24 voltios. Listo. Igual, sacamos las incógnitas, necesitamos sacar la intensidad, necesitamos sacar la resistencia total para tener para la intensidad y el voltaje. Las incógnitas, volvemos a repetir, son, las fórmulas son las mismas y empezamos a solucionar el problema. ¿Qué hacemos primero? se suma. Sumar. ¿Qué? ¿Qué? Se suma cada La resistencia. Ya, ¿cuánto sale la suma de las resistencias? 12. 12 amperios. 12. Las 12 resistencias no están en amperios. ¿En qué están las resistencias? En ohmios. En ohmios. Acuérdese, 12 resistencias en ohmios. Téngale anotado al ladito para que no se olvide, ¿ya? Entonces sumamos que es facilito 2 más 4 más 6 y esto da 12 ohmios. Ya, segundo paso, ¿qué hacemos? Se divide. ¿Qué dividimos? Intensidad Se divide el voltaje por la resistencia. con la resistencia por resistencia. Vamos a sacar la intensidad, ¿no es cierto? Intensidad de corriente y intensidad es igual a V sobre R, ¿no es cierto? En este caso, ¿V cuánto era? 24. Y la resistencia son 12. ¿Cuánto sale la intensidad de corriente? 2 amperios. 2 amperios. 4 para 12 es 2, así de facilito. Y por último nos dice la tensión en cada resistencia. Ahora sí, vamos a la caída de tensión, perdón, en cada resistencia. ¿Cómo sacamos la caída? Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? P es igual a I por R. Entonces, el primero, ¿cuánto saldría, por ejemplo? 2 por 2. 4. I por R. ¿Cuánto? 4. 4. ¿Todos estamos de acuerdo que sale 4? Sí, ¿no es cierto? Porque nos está diciendo I por R. I es 2 y R es 2. Resistencia 2. Vamos a la resistencia 2. ¿Cuánto sale con la resistencia 2? 8. 8. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por 4 es 8. Con la resistencia 3, ¿cuánto sale? 12. 12. 12. Entonces, 12. ¿Por qué? Porque es 2 por 6 nos da 12. Las sumas de todos estos voltajes debe darnos 24. ¿Nos da o no nos da? 8, 9. Sí. Sí. Sí, entonces estamos bien, ¿no es cierto? Hemos calculado muy bien. Preguntas. Pregunte. Facilito, ¿verdad? Está fácil. Facilito, pero no se haga bolas al momento de dar el examen. Ya está facilito, pero en el examen tenemos que estar con los 9 sentidos que tenemos. Listo, creo que tenemos un último ejercicio. Sí, un último ejercicio. Dice, calcular la corriente total que circula en el siguiente circuitos con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90. Ahora ya no es una pila chiquita, es una pila más grandota de 90. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está, tenemos un circuito más grande que tiene 5 resistencias y que su voltaje total es 90. Datos, ¿cuáles son los datos? Díctelos. Resistencia 1.
igual a 10 ohmios. Siga. Resistencia 2 igual 5. Resistencia 3 igual 2. Resistencia 4 igual 20. Y resistencia 5 igual 8. Muy bien. Y tenemos el voltaje 90. Muy bien, muy bien. Entonces la incógnita, como ustedes ya saben de ley, siempre necesitamos de las 3 cosas para calcular. ¿Por qué? Porque las fórmulas también tenemos las 3 cosas. Entonces no se olvide, póngale por ahí al ladito cuáles son esas fórmulas y vamos con la solución. ¿Qué sacábamos primero? Las resistencias. ¿Cuánto es el Las total de sumamos. las resistencias? ¿Ya? Súmelas. 35. 45 ohmios. A ver, 35 o 45. A ver, súmelo bien. 45 ohmios. 45, Lice. 45. Ya, 45. Muy bien. Entonces sumamos nada más. 10 más 5 más 2 más 20 más 8. Si nos equivocamos, utilice calculadora. Si no, con los dedos de la mano le pide al hijo que le preste otros deditos y listo. Nos sale 45. Listo. Ahora, la intensidad de corriente. ¿Cuánto saldrá la intensidad de corriente? 2. 2. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? 90 dividido por 45. 90. Exacto. Entonces, la intensidad de corriente nos dice que es B sobre R. B tenemos que es 90 y R tenemos que es 45. 90 para 45, 2. Acuérdense que la intensidad de corriente viene en amperios. Listo. ¿Y qué más nos decía? ¿Qué más nos decía que calculemos? La corriente total nomás, dice. Ya, entonces con eso terminamos. Ya no nos pide nada más, ¿no es cierto? ¿O nos pide algo más? No, ¿no es cierto? Ya. Listo. Listo. Este es otro ejercicio y ahí ya creo que se terminaron. Sí, se terminaron los ejercicios así de fáciles. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pregunte. Acuérdese para su examen siempre tener a mano sus anotaciones. Las anotaciones que usted hace en la clase le van a servir. Las fórmulas que se sacan en clases para hacer los ejercicios les sirven. Entonces siempre tenga a mano esas ayudaditas que usted las tiene en cada asesoría. Antes de finalizar, usted ya tiene que hacer el foro. Entonces, revise el foro. Les mandé a ver un videíto en donde les explica muy bien sobre la corriente de 120 y 240. Entonces, ahí tenemos 4 preguntas. Lea bien, conteste bien. Le aseguro que si usted lo contesta bien, va a tener menos de 40 palabras, aunque el foro le dice que haga con un mínimo de 50 palabras, ¿no es cierto? Pero si usted contesta exactamente lo que se le pide, hasta en 30 va a terminar, ¿ya? Entonces, si usted contesta exactamente y está en menos palabras, yo le pongo su 10. Pero escuche bien, vea bien el video que está, por favor. Eso es todo. Nos estaremos viendo la próxima semana para ya hacer las últimas indicaciones para que usted haga el deber. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si no, damos por terminada la clase. Usted sabe que terminamos de grabar y puede seguir preguntando. Ha sido un gusto tenerlos. Siempre adelante, ya sabe, como lo dijeron por ahí. Acuérdese de esas pequeñas cositas para que siempre nos vaya bien. Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima Muchas gracias, semana. licenciada. Gracias, licenciada.